¿Usted le chequearon su boleta, su ticket al ingreso? No, fue increíble. La verdad que cuando abrieron las puertas, la gente simplemente ingresó en estampida. Nosotros pensamos irnos, la verdad. Yo estaba tan asustada que dije, no, esto no lo vale, pero al final ingresamos y cuando llegué a mi puesto, uno podía ver que había colados porque yo estaba sentada y al lado había 3 personas en una silla. Sí. Entonces era como, no. ¿Qué es esto? Además de eso, pues como no nos requisaron nada, yo tenía obviamente mi bolso, como usted bien lo mencionaba, que era transparente, como lo dictamina la regla. Sí, pero eso pasa porque la estampida le gana a la gente de logística y de seguridad, o simplemente no había controles previos a la llegada a las tribunas. Yo siento que ya al final dijeron abramos porque este juego hay que jugarlo, abramos y ya, o sea, ni siquiera pasé por detector de metal, no me requisaron el bolso y yo dije, esto ya no es seguro, qué peligro, porque cualquier persona podía entrar lo que fuera. Claro, o sea, literal entré, no me escanearon la boleta, no me requisaron, no pasé por un detector de metales. ¿Usted recuerda qué número era su silla? Sí, mi sección era la 122, sí. Como fila 32, creo. No sí. Sé, sí. ¿Y cómo hacían si la gente entró sin registro de boleta y la gente se coló efectivamente al estadio? ¿Cómo hacían para hacer respetar la silla que cada uno tenía asignada? Yo creo que eso ya al final fue cada quien. Yo llegué y literal corrí a las personas que estaban en mi silla, les mostré mi boleta y se corrieron. Pero entonces quedaron 3 en una silla. Esos son unos colados decentes. Sí, o sea, gracias por dejarme sentar en mi silla. No eran colados braveros, braveros. No, es que esa es la segunda parte. Exactamente. ¿No? Eso están colados, señor, esta es mi silla, pues busque otra. Sí, de acuerdo. ¿No? Que es lo que suele pasar. Carolina, ¿cuánto pagó usted por esas boletas? Mucho dinero, más de $1,500. Sí. ¿Y le tocó al lado un colado? Y me tocó al lado de un colado y casi que los pasillos repletos de gente, no se podía salir porque obviamente todos los colados también estaban en el pasillo. No digo que son los colados, la gente que no se pudo sentar en su silla y le tocó pararse a mirar desde ahí. ¿Usted sintió, Carolina, miedo en algún momento? Sí, sentí miedo y de hecho di una entrevista para Noticias Caracol en vivo desde el punto de los hechos, sobre todo por el calor y la deshidratación y la cantidad de gente. Claro, en ese momento como no teníamos ninguna información, nadie nos dijo nada de lo que estaba pasando ni de lo que iba a pasar. Entonces el tema era que no sabíamos si el partido empezaba. Yo estoy segura que esto era una estampida humana que nos iba a llevar a todos porque la gente iba a estar muy brava y ya no me podía salir porque tampoco veía el final de la gente. Entonces en ese momento sentí miedo y el calor estaba impresionante. Yo ya, de hecho, al final del partido entra uno ya súper cargado y ya al final del partido con el calor y las emociones y todo, yo ya estaba mareada y me sentía pues mal. Sí, Carolina, dentro del estadio, ¿llegó alguien a reclamar esa silla donde había 3 personas o llegó alguien de seguridad a pedir los tickets cerca donde usted estaba? Nada. Lo único es que a mitad de tiempo, cuando uno sale, digamos que a comprar, salimos a comprar agua, al regresar sí pedían los tickets, pero nos pasó algo muy curioso y es que a uno de mis primos, la persona que estaba al lado, le dijo, ay, qué pena, mira, es que se me descargó el celular, entonces pues no tengo mi ticket, ¿será que tú me puedes ayudar a volver a entrar? Nosotros como, pues, o sea... no se te descargó el celular, simplemente no tienes boleta. Eres un colado. Sí. Eres un colado. No. Viejo truco. No. Ayer había muchos con el celular descargado, me da la impresión. Carolina, ¿usted vive en dónde? Yo vivo en Austin, Texas. Sí. ¿Y ha ido a partidos de fútbol americano o de básquetbol, algún partido internacional, para compararlo con lo que usted vivió ayer? Sí, claro. De hecho, cuando fui a Houston a acompañar a la Selección Colombia, el día anterior fui a un partido de béisbol de los Astros, supremamente organizado, obviamente con mi bolso transparente, todo como lo dictamina, digamos que la norma. Claro. Y sí, no hay punto de comparación, incluso con los otros estadios a los que fui. Pues yo fui a Houston y fui a Phoenix. ¿A Phoenix a ver la Selección Colombia? Sí. Bueno, es que si usted vive en Austin, Phoenix es relativamente cerca, ¿no?
Sí, a Houston, digamos que 2 horas en carro y a Sí, Phoenix. está un pasito. De Houston Sí. me escribe oyente y me dice 67,000 personas y no hubo ningún tipo de inconveniente. 67,000 Nada. asistentes. En Houston. Colombia, Paraguay, sí. Ok. No, lo de ayer, la verdad, es histórico, bueno, para nosotros porque perdimos con la selección de Argentina, pero también por lo que pasó alrededor de la organización de este partido final de la Copa América. Increíble. Carolina, gracias por acompañarnos. Le mando un saludo. A ustedes, muchas gracias. Chao. No se puede demandar por mala organización para ver si lo jugamos. Véalo de la siguiente manera. Diga, a ver. Venga, eso, anoto. eso hubiera podido salir infinitamente Muy peor mal. por cuenta de la No. incompetencia de las autoridades. Podríamos estar hablando de una Pero está tragedia. claro, Podríamos estar que son hablando dos de una cosas. tragedia a Mal esta hora. comportamiento son dos cosas. Mal comportamiento y mala organización. Sí, no, es que de eso no hay ninguna duda. Y Hay la gente que comunicado. compró boletas y que quedó por fuera, ¿quién le reclama? Hay comunicado a propósito Hubiera del podido tema. salir peor, le digo, porque eso meten una bomba. Un tipo se mete con un cuchillo, No, hace no, una no, locura no. producto de la Cuánto loco calentura que hay del por ahí. fútbol, y eso Sí. hubiera podido pasar una tragedia teniendo en cuenta la desorganización de los señores de Estados Unidos. Sabe que hay cortesía comunicado de los De desorganizadores. acuerdo. Del Hard Rock, no de Conmebol. Es decir, es el estadio, la organización del estadio, la que está sacando un comunicado oficial tras los incidentes vividos ayer en la entrada a la final de Copa América. Y en síntesis, lo que plantea es que entendemos que hay propietarios de boletos decepcionados. Gente con boleta legal que Claro, no pudo no pudo entrar, claro. que no pudieron ingresar al estadio después de que se cerró el perímetro. El perímetro no, llegaron y cerraron las puertas, no hay ningún perímetro, fue la puerta porque la gente se quedó pegada a la reja en sus narices, lamentablemente. Y agrega, trabajaremos en asociación con Conmebol para abordar esas preocupaciones individuales. Es decir, lo que quiere decir esto es que van a mirar caso por caso a ver si les reembolsan el dinero. Lo que pasa es que usted, Eso usted no lo creo. compró en la No, reventa, no creo ¿a que- quién el le va a problema- reclamar? No creo que vayan a El problema, reembolsar Néstor. nada. Daniel, me escriben Néstor. muchos oyentes, esta no lo puedo creer, Felipe, alabando el ingenio, elogiando el ingenio de no, los es una colombianos. Por eso vergüenza. somos lo que somos. No, es una vergüenza. No, eso no, Felipe, eso no, estos eso que se no. colaron ayer Eso del son vivo, de que el vivo héroes. vive del bobo. Felipe, No, dejen de- estos- Eso no es algo de lo cual sentirnos No, orgullosos. es una ¿verdad? maldita No. cultura. Estos No, que no, se no. colaron ayer No, no, son no. los mismos que cuando ven una cola de carros intentando entrar a una vía, hacer un giro, se lanzan y... No, hombre, son los mismos que se cuelan en En Transmilenio. De valientes, porque los violaron mismitos, que creen que Ne- todo es gratis. Néstor, y la razón es exactamente la contraria a lo que dice el comunicado que nos leyó ahorita Ricardo. El tema es que no envallaron, no cerraron el perímetro acá. Cuando hay un partido en Colombia, en cualquier estadio, hay una cosa que se llama el jefe del servicio de policía, que es un teniente coronel o un coronel full, que coordina todo el servicio de policía, toda la logística, las vallas, depende del número de vallas que pongan, cuántos perímetros, cuántos anillos hacen. En un clásico, por ejemplo, Millonarios Nacional o Millonarios América o Millonarios Santa Fe, envallan en 3 anillos y solo permiten entrar a personas que tengan boleta para evitar ese tumulto de gente. Eso fue lo que faltó. Ahí faltó, digamos, ver esa oportunidad de negocio de mandar a 3 o 4 coroneles de la Policía de Colombia a ayudarles a Miami Pero- a organizar eso, me parece. Pero yo creo que también hay una lección económica, fuera pues de todo lo que han dicho en la mesa. Y es que en estos partidos hay más demanda que oferta. Y yo creo que ese va a ser el resumen de la Conmebol. O sea, hay que buscar todavía estadios más grandes porque el negocio puede ser todavía mejor. Eso es lo que yo creo que va a ser al final la conclusión, es decir, los colombianos que se colaron y los policías y la señora que le quitaron el puesto, eso pasa a la anécdota. Lo que deben estar pensando hoy los comillas organizadores es, oiga, hay que buscar estadios más grandes porque esto todavía hay más demanda que oferta, este negocio todavía es mejor de lo que pensábamos. Apúntemela ahí. El señor que esto al Domínguez, final el señor redunda Domínguez dará en alguna eso. explicación Claro, hoy del desastre. eso es lo que está pensando Domínguez. Tengo noticias sobre la selección Colombia, Ricardo. Pero Néstor, mire, No va a haber caravana. No, No va a haber caravana No. para recibir a la selección Colombia. se canceló todo, se disolvió todo. Va a regresar el avión en la tarde de hoy, el charter, que trae no a todos los jugadores. Por ejemplo, Kevin Castaño está viajando de manera individual a esta hora hacia Medellín, va a compartir con su familia y pronto regresa a Rusia, porque ya la Liga Rusa está en actividad. Ojo con esta noticia, Felipe, que estoy dando. No hay caravana, no está planeado hoy en Bogotá ningún recibimiento especial a la selección Colombia.
no llegan todos los jugadores de la Selección Colombia esta tarde. ¿Y el día cívico? Se van a... No, pero es que en Bogotá también vimos... ¿Qué día quiere tomárselo? O sea, padre, salga a caminar por la 15, vaya al parque de 93, haga lo que quiera. Lo padre. que está pasando hoy en Colombia, esto es medio chistoso, por ponernos a ensillar antes de traer las bestias. Día cívico para un subtítulo. Declaramos día cívico y no somos campeones de nada. Y entonces hoy es día cívico. Es una ridiculez, o festivo perdóneme. para muchos, sí. Es una opinión personal. Y estamos, no, estoy de acuerdo. Y estamos lamentando que no ganamos. O sea, es el único país del mundo que declara un día cívico a pesar Antes de que de no ganar. No, de que no Para la ganamos. tusa. Pero no muchos ganamos dirán, Día cívico para el guayabo, Néstor, para el vuelve y guayabo de juega, haber el vivo perdido. vive del bobo. Esa Una teoría, pregunta, esa Néstor, ¿y hay filosofía alguna tonta. razón por la que no van a hacer la caravana? porque- Se dijo. Padre, Pero se lo no sabemos merecen. comportarnos, porque Padre, no sabemos no comportarnos ante tiene- un triunfo como Pero padre, como- usted vio cómo no, quedó no el parque de tiene la nada que ver con 93 eso. ayer. María Camila, no tiene nada que ver con que no nos podamos comportar, porque esta tarde solamente llegan algunos poquitos de los jugadores. No hay caravana porque no llega la Selección Colombia completa, porque perdimos, mejor Ok. dicho, para ser No, más no, sincero. está claro. Perdimos y los jugadores cada uno coge, y aquí se dispersan todos, pues porque... Y ojo, ya- ganando tampoco iba a haber un gran evento. La selección no quería hacer ficha política ni de nada ni de nadie. Le digo, ganando lo que se iba a realizar era un recibimiento, comillas, para los jugadores si subieran a un carro especial. Y iban a hacer un recorrido para saludar a la gente por la avenida 26 Pero hasta la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Y pare de contar, los jugadores no iban, No ya querían habían- ser no- objeto de Ricardo, pero oportunismo. no esta selección toleraban Colombia un acto se en merece- el Campín, no lo iban a tolerar. Esta selección Colombia se merece todos los tributos y todos los homenajes. Pero por supuesto. O sea, pero es que la no es que- la mejor eso no selección tiene- Colombia que hemos tenido. eso no tiene duda. Y además perdimos con toda la Pero garra. La mejor fue la del 2001 que fue campeona. No, la esa mejor selección es esta. hombre. Qué copa tan No, padre. impresionante, qué jóvenes. Títulos, mire, yo siempre Es fui que nos creyente. quedamos Merecen el en lo homenaje. mismo. En Y esta- se merecen el día Pero- cívico pero también. en el 2000, Yo sí no me volteo. Ese no es el Pero somos debate. segundos. Pero padre, Yo sí no me ese no volteo. es Aquí el todos, debate. aquí todos Seguimos clamaban por día perdiendo. cívico y ya se echaron para atrás. Yo sí No, sigo yo no. firme que el día No, yo cívico no. A mí me parecía era que no, merecido. tampoco. No. Era a mí merecido. me parecía que No, había no, que no, trabajar yo sí no me como volteo. trabajaron ellos. No, pero pues no se Pero no, voltee. es la, Perfecto. pero no es la mejor de la historia. No lo es. La mejor de la Estoy de historia es la acuerdo. de Brasil del 2014, que quedó quinta Estoy en de el mundo. acuerdo, estoy de Esa es la acuerdo con mejor. usted. Pero después de la de Brasil del 2014, Pero a mí pasado me parece esa que esta es la discusión- mejor. Y esta me parece que es infinitamente mejor que la del 2001. que A pesar Pero de me que ella fue parece campeón mal, y esta no. fue pero me campeón, parece mal sí, que no haya desfile y ganándole a la tal, selección de quedamos Bolivia despachados. y a la de Guatemala. No, fue campeona. No, le ganamos a México. Pero al que final. Fue campeona. No, padre, pero esto no, No, pero es... el Esa 2001 era estrella- un... Sí, Bueno, pero, Era la un única estrella torneo. que pero está. la estrella no dice debajo no vino Argentina, jugaron con... No, campeones de la Copa Bueno, América. perfecto, Sí, sí. les agradezco mucho Sí, el sí, recorderis, de como acuerdo. no estamos diciendo cuál es el título, sino cuál es el mejor equipo, pues el título más importante sí es ese. Pero Cierto. no es el mejor equipo porque las condiciones eran otras. Pero yo sí estoy muy desconcertado con que no haya manifestación, ni desfile, ni cosa de esa. Entre otras cosas porque quedé desparchado. Quería ir Yo a echar tenía día espuma, cívico Héctor. después de las 10. ¿Quería ir a echar espuma? Pues tenía día cívico Ya. después de las 10 y ahora ¿qué me pongo a hacer? No. Porque yo había cancelado las citas, todo. Y bueno. Pero la pregunté judicatura a un- está trabajando, ¿no? Héctor, Desde hoy- desde Sí, el claro, viernes lo anunciaron. pero Sí, no tú diga. tengo, pero no tengo términos que se me vencen. Bueno. Entonces Héctor, estaba todo listo Héctor, y ya. Lo usted- jodieron, Héctor. Explíqueme una cosa. Si no tenemos nada que celebrar, ¿por qué hay día cívico hoy? Sí, pero no, yo siempre, pues digamos, el día cívico pues es una cosa para celebrar y estoy de acuerdo que solo se debería haber decretado si hubiésemos ganado y porque eso evidentemente iba a alterar No, la es que el vida día cívico, cotidiana en el Colombia. día cívico debía haber sido, si Colombia gana, es día cívico para que podamos celebrar y para que podamos Claro, pero Néstor, Pero mire que la un última rato vez para el el día Guayabal, cívico para lo salió que sea. Pero pésimo, entre otras Néstor. cosas, yo creo que a eso Porque- del día cívico hay que ponerle orden porque se nos está relajando, ¿no? Entre otras cosas, yo, por ejemplo, lo oí a usted esta mañana con toda certeza, por ejemplo, decir los colegios públicos no tienen clases. ¿Ah, sí? Bueno, yo no sé si En Bogotá yo no, no por sé ejemplo. si ya están. Los colegios públicos yo en se Bogotá no lo oí tuvieron decir a clases. Néstor, Sí, no, pero, no tienen. pregunto, en Antioquia, que el gobernador Por dijo eso, que él no se sumaba a al eso día voy. cívico. No, hay pues, alcaldías ¿hay y colegios o gobernaciones no hay serias colegios? A ver, Héctor, que decidieron hay no día- unirse a esa tontería. El día cívico, la organización de los sistemas educativos depende de los alcaldes. Entonces en Antioquia hoy hay clases,
porque ni el alcalde ni el gobernador decidieron declarar día cívico. Me parece muy bien. Hoy no hay clases en Bogotá, por ejemplo, en Barranquilla. Entonces, yo no sé. Pero yo no en sé qué le Cartagena dicen. sí, por ejemplo. En Cartagena. Así es, porque así el es. alcalde Sí, tampoco se sumó al día cívico, aunque lo vi en el estadio de Miami, ¿no? Sí, Yo no lo sé están si él ya criticando, que regresó estuvo en el estadio de Miami. Néstor, pero alcalde ¿cómo que no hay Humberto nada que Urbay. celebrar? ¿Y por qué lo están James, criticando? ¿Cuál es el James pedo? jugador de la Copa. Que porque no, jugador de la Copa. porque no tenemos la decretó mejor día selección de cívico, la pero él Copa. sí se fue de día cívico al estadio. Y el señor no tiene derecho a ir a... Pero están criticando, ¿no? Yo solamente le digo. Gareo, no, critica. hoy veo pero que está no decretó el día alborotado. cívico y Estamos ardidos, ¿qué vamos a hacer? 8 de la mañana, 16 minutos. Me parece que esa es la conclusión. Pero Néstor, ¿cómo que no hay nada que celebrar? A llorar a la James llorería. Rodríguez. Tal cual. Néstor, Sigan ¿cómo que no hay llorando. nada que celebrar? ¿Qué tenemos para James Rodríguez, celebrar, mejor Ernesto? jugador de la Copa. Tenemos el mejor equipo de la Copa, que nos ha robado los árbitros y la Conmebol Celebremos arregle el siempre fair las play. Copas Américas para que gane Argentina. No. No hace que no tengamos la mejor Esa es la selección. medalla, ese es al niño que le daban la medalla por presentación personal. No seamos Nada. malos. No seamos malos perdedores. El bedel del curso. Perdimos. Chao. No seamos malos perdedores. No, No ese es el ala por de los árbitros baristas. ni Él perdimos los por la allí. Conmebol. Yo Élos estoy de allí. acuerdo. Argentina nos superó. Pero lo Ya que, perdimos, padre, a ver, ya ¿qué lo que vamos a hay hacer? lo que hay que Bueno, perder meterle, es ganar un poco. No. Felipe, lo que hay que meterle un poquito de sinceridad. Hoy tenemos día cívico, pero no tenemos absolutamente nada que celebrar. Que James sea el mejor jugador, sí, chéverísimo. Claro, Yo y estoy tiene un de acuerdo. valor, y por supuesto que tiene un gran pero valor. La medalla, no le digo la medalla de presentación personal, muy bien. Usted era de los de la medalla de presentación. No. Medalla Se por nota. amor al colegio. Excelencia. Era Pues, el sentido más, social. vago, el más vago del curso, pero el que se presenta, el más bonito. 8 de la mañana, 17 minutos. Un gusto saludarlos. Para quienes están trabajando y para quienes no están trabajando. Los que no trabajan hoy son los profesores, los de Bogotá, que están en día cívico. Los que no trabajan hoy son los empleados públicos. Los que no trabajan hoy... Y no ¿quién más, veníamos de un Felipe? paro de educadores, increíble esto. No. ¿Quién más está...? Los que no hacen parte de servicio ¿Qué? esencial, ¿no? Hoy no hay pasaportes, por ejemplo, en la Cancillería. Si usted ¿Y tenía eso no es cita un hoy, servicio se la esencial? aplazaron porque... Sí, Se la aplazaron, pero hoy hubo un comunicado de FECODE, ¿no? Vi diciendo que ellos se sumaban al día cívico, así las autoridades locales no lo decretaran. No, pues, claro, ¿Y cómo no? Entonces yo sí creo que la cualquier cosa con tal de vagar un la rato. confusión María. respecto de los padres de familia debe ser muy grande. No. Pues si yo tuviera un hijo de un colegio público tendría mucha duda de si tengo que No, y mandarlo. que no tengo encarte, mandarlo. porque si trabaja en una empresa privada, ¿con quién va a dejar los Pero niños? imagínese que Exacto. yo voy a sacar mi pasaporte hoy, Felipe, tengo una diligencia ante la DIAN y me responde, no, hoy es día cívico. Ando celebrando Y el usted subtítulo. dice, sí, día cívico, y como, ¿por qué día cívico? de acuerdo. Bueno, en qué Bogotá amerita? hubo día cívico. En Bogotá, por ejemplo, No, si usted no, tiene yo- que ir al Supercade... No, yo sé que en Bogotá es día cívico llegó también, por eso llegó pregunto. el recibo de la luz caro. No, perfecto. Y no puedo hacer el reclamo porque hay día cívico. Quienes no se la quieran... cortaron. Agenda privada, ¿Quién? director, agenda privada. Quienes no quieran trabajar hoy me parece perfecto, me produce un poquito de envidia. La siguiente pregunta es, ¿y a cuento de ¿A qué cuento de qué? hoy no se trabaja? Pues porque quedamos segundos en la Copa América. Imagínese la vagancia cuando tengamos un título. Pero Néstor, demos el debate un poco de manera más profunda y seria, porque a mí se me preocupa esto de los días cívicos. Y entre otras cosas, la manera como el presidente Petro Sí, muy resolvió deportivo el asumirlo tema. y la pelea con las autoridades locales. Incluso escribió un trino que me sorprendió mucho. Bueno, dos Claro. trinos me sorprendieron, porque en uno dijo, los que no tengan autonomía tienen que tener día cívico. Bueno, Pero las eso no dice el autoridades decreto. locales tienen autonomía reconocida en la Constitución. Y después escribí un trino que me llamó mucho la atención, que es, los decretos del gobierno nacional son para cumplir. exacto. Una cosa un poco autoritaria, porque claramente diga, él no no. podía Entre tomar la otras decisión cosas, que el quería decreto, tomar. Héctor, el decreto es un chiste desde el punto de vista jurídico. O sea, la forma de justificar jurídicamente el día cívico es que hace X años hubo una Copa América que se llamaba la Copa de la Paz. Entonces, como esa fue la Copa de la Paz en Colombia y ahora la política de paz total era una prioridad del gobierno, entonces día cívico porque íbamos a competir por la final de la eso Copa fue. América. O sea, la Pero- justificación jurídica en el decreto, Pero- los considerandos son realmente Pero es vergonzosos. que, María Consuelo,
Es que María Consuelo, día cívico no existe en la ley en Colombia. Además, yo lo he buscado mucho. Desde el 19 de abril yo hice ese ejercicio con mucho juicio, porque era bueno, cuando se armó la discusión de si el presidente decretaba el día cívico, dije, bueno, ¿esto de dónde será que sale? Y la verdad es que no existe ninguna ley en Colombia que autorice ni al presidente, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores a decretar esa cosa que llaman día cívico. Y eso no genera tampoco ninguna consecuencia jurídica automática. Por eso ustedes ven que el decreto en realidad, decreta el día cívico, pero después... Pero fíjese, Héctor, que ya llevamos 2 en series. El 19 de abril, que era para celebrar el cumpleaños al presidente Petro, o por asuntos de racionamiento de agua, o porque el día era relacionado con el M10, o para ir a otras cuencas hidrográficas. Por la razón que sea. Entonces tuvimos día cívico 19 de abril por agua o por vanidad o por lo que sea. Y hoy tenemos día cívico 0 y van 2 en 2 meses porque quedamos de segundos en la Copa América. Entonces, pues bueno... Ese segundo día, perdóneme la expresión, pero es pegado con babas. O sea, el segundo día, yo no entiendo, la verdad, es una cosa ilógica. Pero además déjeme decir otra cosa, Néstor. Si no hay una facultad legal, ¿cuánto cuesta decretar el día cívico? Digamos que el gobierno solamente puede decirle a los funcionarios públicos del gobierno nacional, del sector central, a los ministerios, a los departamentos administrativos, no vengan a trabajar. Ok, esos no van a trabajar hoy. ¿Cuánto cuesta? Porque cada uno de ellos gana su salario como si estuvieran trabajando. Y entonces a mí sí me parece que aquí se está abusando de una cosa que es una costumbre, porque es cierto que hace más de 100 años los gobernantes decretan días cívicos, algunas veces con justificación y otras sin. Pero había cierto nivel una autorización legal que hoy no existe. Cierto nivel de seriedad para declarar día cívico. Entonces, mejor dicho, ya hoy, segundo día cívico en el año, como si no fueran pocos los festivos que tenemos, como si no fuera poco. Pero Néstor, a mí sí me sorprende. Pero ¿por qué no le preguntamos a Enrique Rodríguez si hoy se está trabajando o no en España? Enrique, hoy en España son ustedes campeones de la Euro. Hoy se trabaja en España. Wimbledon. Sí, claro, y se trabaja sin ningún problema. Estamos en vacaciones, hay mucha gente que está de vacaciones y se nota eso en muchas cosas, pero no hay día cívico. Completamente laborable. Sí, de hecho, las celebraciones van a empezar aquí cuando sean, a ver, la cuenta, cuando sea la 1 de la tarde hora de Colombia. A partir de las 8 de la tarde, 8:30, empiezan las celebraciones en la Plaza de Cibeles. Solo es un día normal. Trabajado, listo. Solo, Felipe, imagínese pero por un momento. Normal. Claro. Felipe, imagínese por un momento que no es España sino Colombia. Un colombiano ganó Wimbledon. Un colombiano. Una semana ya sí. Un colombiano, bueno, también. Oiga, pero padre, Sergio García. Héctor, todos apoyaban el día cívico el viernes. Un español ganó un español. ¿Qué dije? Un colombiano. No, digo, imagínese que un colombiano. Imagínese que un colombiano ganara. Bueno, cuando ganaron Cabal y Farah en dobles, por ejemplo. No, pero imagínese que el mismo día un colombiano ganara Wimbledon y ganara la Euro y ganara el torneo de golf, que Sergio García también ganó un torneo de golf importante ayer en España, en un campo que se llama Valderrama, y allá están trabajando. Pues a ver. Oiga, pero Néstor, a mí sí me inquieta qué fue lo que cambió. Yo el viernes y el jueves de la semana pasada escuchaba a Héctor, a que perdimos anoche. Luis, no, por eso, pero que no, porque es que cuando estábamos aquí clamando por el día cívico y sin trapanelistas que se unía, que celebrar y Luis, que no sabíamos si íbamos a ganar o no. No hay razón para vagar el día de hoy. No sabíamos si íbamos a ganar o no, eso no se sabía. ¿Y sabe qué hubiera pasado si hubieran decretado el día cívico y hubiéramos ganado ayer la Copa y hubieran decretado el día cívico ayer a la medianoche? Que todo el mundo sale a decir cómo carajos decretan esto con tan poca antelación, no nos pudimos preparar, los niños a dónde los guardamos, etcétera. Es que entonces perdimos. Bueno porque sí, malo porque, o sea, o nos gustan los días libres o nos gustan los festivos, nos gusta celebrar la Copa América y nos gusta celebrar el fútbol y nos gusta celebrar nuestro equipo o no nos gusta. Pongámonos de acuerdo. A ver, Héctor, pregunto a los oyentes. Entonces démoslas por partes. Héctor, pregunto a los oyentes si creen que hay razón para hoy tener día cívico. Día cívico quiere decir los empleados públicos no trabajan hoy. Hay miles de colombianos hoy que están en la casa, y me da envidia, entre paréntesis, que no van a trabajar. Pero eso significa muchos profesores que no van a prestar clase, eso significa muchas oficinas públicas que no tienen servicio. Perfecto, pregúntese ahora por qué, cuál es la razón de eso. Porque quedamos segundos, porque perdimos el partido de anoche, y me parece que es una reflexión válida. ¿Cuál es el límite diferente al capricho para declarar día cívico? ¿Por qué declaramos día cívico?
Pero para contestarle a Luis Ernesto, no, por supuesto que en nuestra conversación del viernes había mucho de ironía, de sarcasmo, de mamadera de gallo. No de mamadera de gallo, para decirlo en esos términos. No estábamos hablando tan en serio con el cuento de intrapanelistas, que podemos crearlo, pero no, pues en ese momento estábamos haciendo más un chiste que otra cosa. Entonces, pero eso por un lado. Pero mi crítica, insisto, es a que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que las normas les permiten hacer. Y en ninguna norma está permitido que ni un presidente, ni un alcalde, ni un gobernador, bajo ninguna circunstancia, porque es que eso no existe en la ley colombiana, se decrete un día cívico. Entonces ese es mi punto. Si creemos que en algunas circunstancias es posible que un presidente, un abogado, un gobernador, un alcalde, decrete el día cívico, pues presentemos una ley y digamos eso. Y yo no lo estoy diciendo porque me parezca que somos unos vagos, etcétera, y que en España trabajan más que en Colombia. No, en España trabajan menos que en Colombia porque, entre otras cosas, tienen 30 días, es decir, el doble de las vacaciones legales que tenemos los colombianos. Y allá conservan la costumbre de la siesta y todas esas cosas que los hacen un país superior. Pero no es por eso, pero a mí sí me parece que hay unas arbitrariedades que uno no puede permitir. Esos trinos del presidente, el de los decretos del gobierno se cumplen, pues me parecía una alcaldada que no se justifica. Pero además en el decreto no decía en ningún momento obliga, sino exhorta. Exhortar es un término en el cual uno invita. Eso es todo y nada. Exacto, uno invita, entonces se exhorta a las autoridades locales, esa es otra de las perlas del decreto, y hay unas que dijeron que sí y otras que dijeron que no. Pero ¿sabe la razón del día cívico, Néstor? Es oportunismo político, porque lo que quería el señor presidente Gustavo Petro era montarse en el esfuerzo de la selección, que es un esfuerzo totalmente meritorio para los del cuerpo técnico, para los futbolistas, para el director técnico, pero no tiene nada que ver el gobierno del presidente Petro en ese triunfo y en ese trabajo de la selección, y lo que él quería era montarse y capitalizar eso en términos populistas, y por eso decretó el día cívico. 8 de la mañana, 27 minutos. Felipe, para quienes quieran opinar sobre el día cívico, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, leo comentarios también para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Me dice un oyente, Néstor, no debió haber decretado día cívico ni ganando ni perdiendo. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero pues al final es lo que es. Señor Enrique, en España. No, quería hacer un apunte por algo que va a decir Héctor sobre, efectivamente tenemos, aquí en España hay más vacaciones, pero eso es una conquista sindical, etcétera, etcétera. En fin, eso es una cosa que viene ya de mucho tiempo, la productividad es muy alta en España, pero quería hablar de la siesta. No sé por qué sigue tan arraigado ese estereotipo sobre España y la siesta. En España la siesta no la duerme casi nadie, la duermen los jubilados o la gente que está en casa. La gente a la hora de comer, después de comer, trabaja, porque si algo tiene este país son unos horarios infernales de trabajo, excesivamente largos. Aquí se duerme la siesta los fines de semana, pero no forma parte de la jornada laboral. Pero no pierdan esa conquista. Es que no era una crítica, sino un halago. Pero usted lo dijo a modo de estereotipo, que todos los españoles duermen siesta. Pero Néstor, por ejemplo, eso también Néstor, es un poquito de carreta. Pero Néstor, vaya en Europa, en cualquier país de Europa, y busque un restaurante que esté abierto a las 2:30 de la tarde a ver si le dan de almorzar. No, allá hay unas cosas que son estrictas. La gente tiene unos horarios. Abre la panadería a las 9:30 de la mañana en Francia, o no sé en España, pero en Francia, en Italia, abre a las 9:30 y no a las 6 de la mañana como en Colombia, cierra de 12 a 2, en fin, hay unas cosas que obviamente, porque son conquistas sindicales, llevan a que la gente trabaje de forma más formal, quizás sea más productiva, pero que tenga menos horas de trabajo que en Colombia, eso no hay duda. 8:29 minutos. Muy bien, padre. Pero, Néstor, señor Enrique. No, quería decir que aquí sí se puede comer a las 2 de la tarde. Aquí, y voy a insistir en esto. Las jornadas de trabajo en España son excesivamente largas y los horarios en España son loquísimos. En Colombia son muy locos porque se madruga muchísimo, pero aquí es al contrario. Aquí la gente va a comer a las 3 de la tarde, que es algo que es contraproducente en todos los sentidos. Enrique, cierro el paréntesis alrededor de los estereotipos de que aquí trabajamos mucho y en el resto del mundo son unos vagos.
8:29 minutos. ¿Usted sabe, señor, Néstor, en qué va a parar? ¿En qué va a parar el día cívico? ¿En qué va a parar? Bueno, el día cívico ya sabemos que no hay caravana, no hay recepción, no hay nada. El día cívico va a terminar en el acto demagógico de Petro, del que va a hacer con los viejitos, de que les va a dar ese óvulo de 200 pesos. Sí, eso es el 16 de julio, que es mañana martes, Aurelio. Sí, pero eso va a terminar el día cívico, es en eso, en que todo el mundo, entonces los focos lo ponemos ahora en la pensión de los viejitos que da el Petro, y se acabó el problema. Ahí va a tenía que aparecer en algún momento el nombre del presidente de la República. Son las 8:30 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Bienvenidos. La temperatura en Bogotá esta mañana 14 grados centígrados. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, le notificó al país que él y el presidente Petro tienen una noción de educación distinta a la del sistema actual y por eso su designación significará cambios. Notifica que no tomará decisiones con unos pocos, refiriéndose despectivamente al que fue ministro de Educación también de este gobierno, Alejandro Gaviria, y al profesor y entonces candidato presidencial Sergio Fajardo, dos de las voces que más han criticado su nombramiento. Lo primero que explica el nuevo ministro es que su trabajo va a ser, dice él, con la comunidad académica, es decir, de la mano de estudiantes y profesores, sumados a rectores, por ejemplo, como el de la Universidad Nacional, cercano al proyecto de cambio del gobierno. Rojas ve en la universidad pública un aliado para su trabajo en el ministerio, pero deja de lado a la universidad privada. Eso también marca el camino de hacia dónde irán sus políticas en el gobierno. Y se apoya en la universidad pública con el argumento de que fue con esa con la que trabajó en la SAE, entregándole predios de la Sociedad de Activos Especiales a las universidades para ampliar sus espacios. Y ya tiene, es cierto, caminos y acercamientos hechos con las universidades públicas. El próximo sábado 20 de julio se instalará un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República con gran expectativa. Será esta legislatura en la que tendrá que definirse si el Congreso apoya o no, entre otras cosas, la propuesta de Fast Track que hizo la semana pasada de forma sorpresiva el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese escenario será fundamental la discusión que se dé en el Congreso de Colombia para determinar si hay o no mayorías, que hoy pareciera que no están, al menos en el Senado. Es incierto lo de la Cámara, para determinar si se abrevia el trámite legislativo de al menos 8 proyectos de acto legislativo, proyectos de ley, decretos con fuerza de ley que el gobierno intenta pasar supuestamente para implementar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Pero además de eso, el Congreso, que instalará tercer año de 4 en total de sesiones el próximo sábado, tendrá que tramitar y definir si apoya o no una nueva reforma a la salud, cuyo borrador ya está circulando en diferentes sectores. Y atención, producto de los desmanes de anoche, en la celebración, en la antesala del día cívico, porque perdimos o porque ganamos, hay violencia en Colombia. Ayer 4 muertos después del resultado del 0-1 de la selección Colombia, 4 muertos, 25 capturados y decenas de riñas callejeras en Bogotá y en las principales ciudades del país. Esta es la celebración del subtítulo. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, más de 35.000 policías estuvieron desplegados en todo el país y los únicos problemas de orden público que se registraron los lunares fueron en Bogotá, puntualmente en Kennedy y Bosa y en el municipio de Soacha, donde hubo violentos disturbios, recordemos, y peleas que dejaron más de 10 personas lesionadas. En todo el país, Néstor, hubo instaladas 924 pantallas y desde muy temprano hubo ingesta de licor, lo que finalmente detonó los disturbios tras la derrota de la selección Colombia ante Argentina. Y escucha este número, se atendieron más de 5.000 riñas en Colombia luego de la derrota de la selección Colombia en la final de la Copa América. Se confirma también que se registraron, como usted mencionaba, 5 homicidios a nivel país en la noche y la madrugada, 4 de ellos asociados a intolerancia y riñas tras la derrota. 3 de los casos se registraron en Bogotá y uno de esos en Ibagué. El general Nicolás Zapata, director encargado de la policía. La intolerancia, ese homicidio como tal, problema blanca, es el que de momento asociamos en lo que significó
digamos, el cierre del día hasta las 12 de la noche. Ya luego en la madrugada de hoy, de acuerdo a lo que nos informó la Policía Metropolitana de Bogotá, tenemos que registrar 4 homicidios con arma blanca. Al momento, según lo que nos informó la Policía Metropolitana, serían 3 ligados a temas de intolerancia o riña asociados pues a esta celebración, o por lo menos gente que se quedó de alguna manera consumiendo licor, y estamos muy preparados el día de hoy para 2 cosas. Una, para garantizar la seguridad también de la llegada de la selección. Esperamos que a las 8 nos confirmemos exactamente la ruta, pero por ahora tenemos dispuestos 1.500 uniformados para ese acompañamiento del aeropuerto a la federación o al sitio de concentración que se había mencionado inicialmente, el Parque Simón Bolívar. Ya se conoce, Néstor, que no va a haber caravana entonces de la Selección Colombia. El general indicó además que se impusieron 1.200 comparendos y fueron capturadas 25 personas tras hechos violentos que se generaron como consecuencia de la intolerancia registrada después de la derrota de la selección. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Noticias sobre el papá de Shakira, porque había mucho cuento de que se había agravado el estado de salud de don William Mebarak. El comunicado de la clínica en Barranquilla. Ante los rumores de que supuestamente en las últimas horas había sido hospitalizado don William Mebarak, ya confirmamos que es completamente falso, que se encuentra estable en su casa y que lo que sucedió fue que el pasado jueves tuvo que asistir a la clínica Iberoamérica para un cambio de cánula, pero que una vez le realizaron el procedimiento fue enviado a su casa por considerar que se encuentra con buenas condiciones en medio del cuadro clínico que actualmente está enfrentando a sus 92 años. Está al norte de la ciudad de Barranquilla, en su apartamento junto a su esposa Nidia Ripoll, y habrían ambos disfrutado ayer del show que Shakira dio en el medio tiempo de esta Copa América. Era un sábado de correría, como cualquier otro para el expresidente Donald Trump en estos días de campaña. El escenario no era ajeno a él, un meeting a cielo abierto, que es la dinámica que le gusta a él, en esta ocasión en Butler, Pensilvania, un pueblo a las afueras de Pittsburgh. Eran las 6:03 de la tarde, hora local, cuando el expresidente Donald Trump empezó a hablar, y a las 6:11 de la tarde pasó lo siguiente. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Lo que se escucha es exactamente cuando el expresidente Donald Trump, en medio de varios disparos, de hecho, se dice que pudo haber en total entre 6 a 8 disparos. En todo caso, Trump resulta herido en su oreja derecha, se cubre con su mano y se tira al suelo, en medio del caos y gritos de los asistentes a su meeting. Inmediatamente es rodeado por oficiales del servicio secreto y la imagen posterior pues es histórica. El rostro de Trump ensangrentado, su oreja derecha también llena de sangre y él con su puño en el aire, siendo evacuado del evento pero demostrando que se encontraba bien. Dos soldados profesionales del ejército fueron asesinados en medio de un atentado terrorista en el sector de Canoas del municipio Policarpa, departamento de Nariño, que se dio en la madrugada del domingo con lanzamiento de artefactos explosivos improvisados. En esa misma zona de la segunda Marquetalia instaló artefactos explosivos a pocos metros de un resguardo indígena en el que habitan varios menores de edad. Habla el brigadier general Carlos Alberto Padilla, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules. Esta temeraria maniobra por parte de los terroristas es una flagrante violación al derecho internacional humanitario, donde se pone en riesgo la vida y la tranquilidad de los pobladores de la costa pacífica nariñense. En el corto plazo no hay otro remedio para corregir los problemas presupuestales que está teniendo Colombia. Y bueno, después de estos días tan apasionantes por el fútbol, tenemos que volver poco a poco a nuestra realidad y nos tenemos que preparar definitivamente para una nueva reforma tributaria y muy pronto. El Ministerio de Hacienda ya tiene más claros los detalles sobre cómo sería la ley de financiamiento anunciada por el presidente Gustavo Petro. Se llamará Ley de Financiamiento, como les digo, porque buscará conseguir los recursos que le hacen falta al presupuesto general de la Nación
elección del año 2025. Entonces, la parte del presupuesto que esté desfinanciada se cubrirá con este nuevo proyecto que se radicará ante el Congreso de la República. Al tratarse de una ley de financiamiento, se presentará después de ser radicado el presupuesto general, es decir, después del 29 de julio. El ministro Ricardo Bonilla explicó durante el fin de semana que esta ley tendrá... Un periódico en Estados Unidos, el New York Post, publica una entrevista con el expresidente Donald Trump, que fue impactado por una bala este fin de semana en el atentado que hubo en Pensilvania. Dice Trump que su intención ahora es presentar un discurso de unión en la convención republicana, que su prioridad es unir al país. Este Trump que ha sido sensato después del atentado. Daniel Garza es el presidente de una organización, Iniciativa Libre se llama, fue oficial de la Casa Blanca. Señor Garza, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Néstor, un placer. Un gusto saludarlo. Señor Garza, ¿su organización Iniciativa Libre está relacionada con el Partido Republicano? Bueno, nos alineamos más con el Partido Republicano, somos centro derecha en cuestión de las posturas de las políticas, de las ideas, reformas, cosas de esas, y menos alineados con la centro izquierda. ¿Qué impacto cree usted va a tener el atentado contra el expresidente Trump en desarrollo de esta campaña? Bueno, me imagino que por lo pronto la simpatía sobre Donald Trump ha crecido, su estrella ha crecido por la forma de haber reaccionado con ese valor, ¿verdad? Creo que todas las personas que se vieron en el trasfondo estaban asustadas, o sea, en trauma. Y cuando se levantó Donald Trump, rodeado de los agentes del servicio secreto, levanta el puño desafiando lo que era el tirador. Y cobraron valor también la audiencia, como que modeló lo que era el liderazgo, lo que era valor, y levantó a los que estaban ahí al mismo tiempo aplaudiéndole. Yo creo que esa fue una demostración increíble, impresionante por parte del presidente, así debe de ser un líder, ¿verdad? Modelar lo que es el comportamiento que debe de llevar el resto del país. Señor Garza, ¿qué fue lo que falló en el esquema de seguridad del expresidente Trump? ¿Por qué llegamos a esta situación? Increíble que eran los miembros de la audiencia, los seguidores de Donald Trump, que estaban apuntando, señalando hacia el techo, que había una persona sospechosa con una rifle, ignorados totalmente por los elementos de la policía, del servicio secreto. Mira, fue un fallo garrafal por parte de los elementos policíacos en ese caso, y se va a investigar, y yo creo que el presidente Biden debería de despedir inmediatamente al director del servicio secreto por esos fallos, y se van a tener que hacer cambios radicales a lo actual. Sí. ¿Qué cambios tendrá que hacerse desde la campaña y desde el servicio secreto, señor Garza, a partir de lo que pasó, en su opinión? Pues en primer lugar aumentar lo que es la cantidad del equipo que guardan a los presidentes. Esto incluye al presidente Biden, al presidente George Bush y Clinton, que se mantienen vivos, ¿verdad? Y guardados por los elementos del servicio secreto. No pueden ver estos fallos, no pueden ignorar claramente estas áreas de espacios de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, sí. Así que se vieron aquí y que dieron casos. Sí, pero bueno, aquí tumbaron casi el presidente. ¿Será un asunto, señor Garza, de cantidad de integrantes del servicio secreto, o puede que sea más bien una situación que tiene que ver con la forma en la que se analiza desde la inteligencia del FBI lo que está pasando, por ejemplo, en la campaña? En este caso, y usted mismo nos cuenta, se habían hecho advertencias y pareciera que nadie se las tomó en serio. Sí y sí, o sea, a las dos cosas. Yo creo que es un cúmulo de factores que tienen que considerar. Mira, según están diciendo que dentro de los 100 yardas del evento se encarga el servicio secreto, y después de eso el perímetro, los elementos policíacos locales.
eso debe de parar. No, el servicio secreto tiene que, yo creo, asegurar totalmente lo que es todo el espacio donde hay donde es vulnerable el presidente, sin dejarle la responsabilidad a los elementos policíacos locales. Ahora, claro, mira, yo no soy, vamos a decir, una persona que tiene experiencia en estas cosas, pero tiene sentido común de que la protección del presidente debe de llevar prioridad. Cuando yo trabajé en la Casa Blanca, yo entiendo que un presidente se pasa de evento en evento y uno tiene que anticipar estas cosas y hay mucho que abarcar. Por eso digo que se debe de aumentar la cantidad de elementos para Señor que Garza, entonces cubran más del espacio en estos eventos. Usted seguramente escuchó los testimonios de testigos en el lugar del evento que había en el acto de campaña, diciendo que ellos vieron al tirador que estaba en la terraza. ¿Por qué nadie les hizo caso? ¿De quién era la responsabilidad de atender esas alertas que increíblemente no fueron atendidas? Esa es la pregunta principal que se está haciendo, y según algunos reportes es de que los policías que vieron a este individuo, que lo vieron, están diciendo de que ellos pensaban que era parte del servicio secreto, y el servicio secreto pensaban que era parte de los elementos de los policías locales. Entonces hubo confusión en quién era este tipo y por qué estaba ahí. Sin sospechar que era pues un tirador, un asesino, ¿verdad? Que estaba ahí con intenciones nefastas. Falló la comunicación en ese caso, totalmente. Sí, y es una de las cosas increíbles alrededor de un tema tan sensible para los norteamericanos. Señor Garza, una pregunta final. De las dos imágenes de Trump agachado después de recibir el balazo y después Trump de pie con el puño en alto intentando hacer una manifestación, una declaración de coraje, de valor, cuando se para y dice que le pongan los zapatos, ¿cuál es la imagen que usted cree refleja mejor al expresidente Trump? Oh, sin duda el puño en alto. Yo creo que va a ser la imagen que va a durar por las edades. Es algo increíble, o sea, de que reaccione de esa forma en tiempo actual, y el recibimiento que se va a ver en la convención cuando se presente va a ser enorme por, o sea, todo lo que ha pasado. Y me imagino pues esto va a subir la estrella de Donald Trump en todo el sentido. Mira, ya es la persona más famosa del mundo, pero ya con esto pues casi se está haciendo mitológico. Sobrevivir lo que era un intentado a su vida, y en la forma que reaccionó, increíble. Sí, de acuerdo. La convención republicana es mañana, ¿verdad? Comienza mañana y va a anunciar su vicepresidente, y pues hay mucha especulación sobre eso. ¿Y ustedes tienen alguna pista de quién puede ser ese elegido, el vicepresidente? ¿Podría ser Marco Rubio, por ejemplo? Bueno, eso es lo que estamos deseando aquí el pueblo latino, claro, porque pues se puede comunicar en español de una forma muy efectiva y, o sea, va a amarrar lo que es el voto latino, y si ese es el caso, yo creo que se refleja muy bien en Donald Trump, sí, y en su astucia política, si lo elige, pero yo creo que también hay otros 2 o 3 que también le pueden dar muy buen resultado. Sí, a estas alturas estamos a 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses de las elecciones presidenciales. Ya no le pregunto si hay alguna posibilidad de que gane. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que pierda Donald Trump? Siempre existe esa posibilidad. Muchas cosas pueden pasar en 4 meses, claro. Por eso dice fight, fight, fight. O sea, tienes que pelear, nunca de darte por vencido, y aunque mire, que todo parezca bien y que el camino sea abierto para él, como dice mi tío, en la vida uno te duermes arriba y despiertas abajo, o sea, nunca sabe, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar de un día para el otro, entonces siempre luchando. Sí, señor Garza, volviendo al ataque, al atentado, la imagen de la sangre de la oreja es impactante, pero ha circulado ampliamente una fotografía donde se ve al expresidente Donald Trump tal vez con un impacto en el costado derecho, hacia la altura del pecho. ¿Ustedes qué información tienen? Un hueco en el vestido. Un hueco en el vestido, pareciera un disparo. Muchos hablan de que es un disparo y lo protegió el chaleco antibalas. ¿Ustedes tienen esa misma información, señor Garza?
Mira, yo lo estoy escuchando por primera vez, no lo sabía, es muy interesante. Lo que sí sé es que el día siguiente estaba golfeando. Entonces, si es que recibió un tiro en el pecho y era antibala lo que lo paró, no le causó suficiente daño para parar sus actividades, eso sí. Entonces, como te digo, ha mostrado... Sí. Yo creo una recuperación increíble, si así fue. Lo del golf, Juan Camilo, al día siguiente de Trump, ¿es cierto? ¿Usted la tiene confirmada? La información que yo tengo, Néstor, es que eso del golf se debió a una publicación del senador de Utah, Mike Lee, republicano, quien primero lo publicó en sus redes y luego él en una misma publicación dijo que se había equivocado y que esas imágenes no correspondían al día de ayer. Pero el expresidente Trump sí, en efecto, se encontraba en su club de golf en Bedminster, en New Jersey. Allí estuvo hasta las últimas horas de ayer cuando salió para la convención republicana. Creo, Juan Camilo, que lo de si hubo o no disparos, si lo recibió el chaleco antibalas, la imagen de Trump con el puño en alto, todo está ayudando a aumentar el mito de Donald Trump en esta campaña y va a ser muy difícil, ahora con atentado incluido, que pierda las presidenciales. Señor Garza, gracias por acompañarnos esta mañana. No, qué placer estar con ustedes, gracias. Gracias a usted, muy amable. Juan Camilo, novedades sobre la convención republicana que va a recibir como estrella efectivamente al señor Donald Trump mañana en Milwaukee. Y que arrancará en unas 4 horas oficialmente esa convención republicana, Néstor. Hay que decir en primera medida que el expresidente Donald Trump tenía un discurso preparado y lo tiró a la basura, como él mismo le informó en una entrevista al diario New York Post que le está publicando en la mañana de hoy. Una entrevista en la que da detalles de esos momentos del atentado y también sobre su participación en la convención republicana. Sobre esa participación, lo que dice el expresidente Trump es que tenía listo un discurso agresivo de los más duros, destacando, dice él, lo que es el desastre de la administración Biden y el caos por el que pasa el país, pero que decidió votarlo porque cree que no es lo mejor, dados los últimos acontecimientos, digamos, saltar allí al escenario y tratar de generar mayor división. Él lo que dice es que tengo que buscar maneras de unir al país. Habla y dice algo particular sobre ese atentado. Dice, se supone que yo debería estar muerto. Mucha gente lo llama un milagro, yo creo que fue un milagro. Y él hace referencia particularmente a un episodio, y es que ustedes cuando ven el momento del rally, recordemos que Trump, esto fue prácticamente una vez él se subió al escenario, no habían pasado... ni 10 minutos habían pasado. Y él normalmente cuando hace sus correrías, él siempre está viendo a la gente que está al frente, a los simpatizantes al frente, muy poco se mueve hacia los lados. Y él precisamente en ese momento gira su cabeza hacia el lado derecho porque estaba apuntando a unos avisos, o más bien a unas pancartas, a unos slides, unas presentaciones que su campaña había puesto con cifras de migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera. Es en ese momento cuando él se gira, apunta a esas presentaciones, cuando el disparo pasa y roza su oreja. Él dice, si yo me hubiera quedado de frente, pues el disparo me hubiera dado en la cabeza y yo no estaría aquí, entonces se supone que yo debería estar muerto. Reitera lo que ya ha venido diciendo en sus publicaciones, que es un acto de Dios, que es la única forma de entender que siga vivo, y hace también referencia al momento en el que los oficiales del servicio secreto se van en contra de él. Él dice, fue todo tan rápido, me tiran al piso y entonces me golpean tan duro que me sacan uno de mis zapatos. Por eso es que cuando yo me levanto digo, déjame volverme a poner el zapato, porque ellos, y hace como una especie de símil con fútbol americano, se fueron encima de mí como si fueran jugadores de fútbol americano, y yo tengo los zapatos apretados y se me había salido un zapato. Luego también habla de esa fotografía, dice que en efecto es una fotografía para la historia, dice, mucha gente destaca esta fotografía como para la historia, yo creo que también es así, y en efecto confirma que él, al momento de que lo están evacuando y que alza el puño en 3 ocasiones, lo que dice es fight, 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 peleamos, fortaleza. Entonces son los detalles que da el expresidente Trump. Ese discurso que pronunciará en la convención republicana será el día jueves, y también hay mucha expectativa sobre quién será el nombre de su fórmula vicepresidencial. Se han venido ventilando nombres, J.D. Vance, quien es senador por el estado de Ohio, también el gobernador Doug Burgum, pero el nombre que quizás más ha sonado en los últimos días es de un muy conocido para nosotros los colombianos, quien es el senador por Florida, Marco Rubio. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Urgencia es la palabra que orbita en la mesa de diálogos del gobierno con el ELN. El fin de semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro lo hizo saber en una carta que le envió a la delegación de esa guerrilla por la falta de avance en los diálogos que están en el congelador desde mayo de este año. Es la tercera crisis de este proceso de paz, tal vez la más difícil, producto de la indefinición del fondo multidonante por la que reactivaron los secuestros y los diálogos del gobierno con el Frente Comuneros del Sur, un frente del ELN que delinque 8:54 minutos de la mañana. Barranquilla tiene 31 grados de temperatura. Una traición. A estas alturas son dos los asuntos los que les preocupan al gobierno nacional. Por un lado, la falta de desarrollo al punto de participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, que fue uno de los principales avances, y así lo anunciaron con bombos y platillos, que haya tenido esta mesa. Se firmó el 25 de mayo de este año. Pero el más urgente es el cese al fuego bilateral que vence en 19 días. El 3 de agosto se acaba la vigencia de la tregua más larga que se ha logrado hasta el momento con ese grupo ilegal, y que sí es cierto, ha atenuado, ha disminuido en algo la violencia, aunque con algunos focos de secuestro y de reclutamiento forzado de menores. Juego limpio en la cancha, no tanto en las tribunas. La verdad es que los lunares fueron anoche en la tribuna del Hard Rock de Miami, en donde los desórdenes, en realidad, y me disculpan, la gaminería de unos cuantos colombianos que se ponen mal puesta la camiseta de la Selección Colombia, que falsificaron boletas, que intentaron colarse, que utilizaron los ductos del estadio. 8:56 minutos, noticias económicas con Mazda. Mucha atención, a partir de mañana se reduce en una hora más la semana laboral en Colombia. Para los que no se acuerdan, esto es producto de una ley aprobada por el Congreso de la República para reducir gradualmente la semana laboral en Colombia desde 48 hasta 42 horas semanales. La primera reducción se aplicó hace un año exactamente, pasamos de 48 a 47 horas. Y a partir de mañana quedaremos con 46 horas semanales. En los próximos años seguiremos las reducciones hasta llegar finalmente a 42 horas por semana. El Ministerio de Trabajo ha invitado a los empleados a estar muy pendientes de que las empresas les apliquen esta nueva reducción de una hora laborada por semana, y a los empleadores a que cumplan con esta obligación. Sobre la duda que tienen muchos trabajadores de si al reducirse su jornada laboral también les recortarían su salario, es importante precisar que eso no ocurrirá y que la gente seguirá recibiendo el mismo salario que venían consignándoles, por lo que en la práctica el sueldo de los trabajadores está aumentando, porque recibirán la misma plata por menos horas laboradas. Así que todos a tener en cuenta que desde mañana la semana laboral será de máximo 46 horas en Colombia. Rápidamente les cuento la apertura de los mercados muy estables a nivel internacional. El dólar en Colombia subiendo 18 pesos en estos primeros minutos de negociación, llega a 3.962 pesos. En el mundo muy estable el dólar frente a las principales monedas. El petróleo de referencia Brent cae 0,44% a $84.66 por barril. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Juego limpio en la cancha, no tanto en las tribunas. La verdad es que los lunares fueron anoche en la tribuna del Hard Rock de Miami, en donde los desórdenes, en realidad, y me disculpan, la gaminería de unos cuantos colombianos que se ponen mal puesta la camiseta de la Selección Colombia, que falsificaron boletas, que intentaron colarse, que utilizaron los ductos del estadio para causar los desórdenes, terminan retrasando el partido y terminan siendo no un lunar. Una vergüenza
para la selección Esta Colombia, es digamos, Blue, para Colombia en más general. que radio. Felipe, acaba de publicar la Corte Suprema de Justicia la lista de sus inscritos para ser Procurador General de la Nación. Que esta Sí. lista es importante porque yo creo que la Corte está jugada para poner procurador. Y no me extrañaría que el próximo procurador, que lo van a elegir en 1 o 2 meses, salga de alguno de estos nombres. Por ahí vi un par de nombres interesantes. Se inscribieron 60 personas, Felipe, como en todas las listas. Aquí hay unos caballos que pueden ser ganadores, digo caballos en sentido figurado. Sí, claro. Pero y hay otros que se meten en la lista, pues para figurar un poquito, otros porque tienen aspiraciones legítimas. Mejor dicho, aquí hay de todo. La terna la componen un candidato de la Corte Suprema que debe salir de esta lista, Sí. uno del Consejo de Estado Y uno del presidente. y uno del presidente de la República. Sí. Tal y como están las cosas, Felipe, el candidato del presidente, cualquiera que sea, si ponen al Arcángel San Gabriel, arranca herido. Sí, el candidato del presidente, estamos de acuerdo. No, Sí. a diferencia de lo que ha pasado en elecciones de procurador anteriores, Claro. en donde Ujú. el presidente pone el candidato fuerte, el caballo ganador, aquí es muy posible. Al menos en las últimas 2 elecciones ha sido así. Fernando Sí, no Carrillo siempre, pero- y Margarita Cabello. Claro, claro. Bueno, Sí, Leo, no pasó con Alejandro Ordóñez, por ejemplo, que sobre todo en la reelección de Alejandro Ordóñez, que el presidente Santos claramente no la quería, aun cuando le tocó adherir, digamos, en las pero últimas Ordóñez, semanas. ese es un cuento entre paréntesis. Ordóñez en esa época, Héctor, logró convencer a Santos, al presidente del momento, Claro, de que iba a apoyar la paz. Claro, que su reelección en ese momento le convenía por 100.000 razones. Pero bueno, esa es historia patria. Leo la lista, Felipe, rápidamente de algunos. Acosta Maestre, Roberto Carlos.